Sí, se ve, ingeniero. Ok, ahí continuamos. Bien, entonces aquí ya han visto que hemos aplicado todos los conceptos que hemos aprendido en la materia de redes para calcular la impedancia de entrada de una malla que tiene elementos dependientes. Entonces, para eso hemos introducido un generador de tensión conocida, que me entrega una corriente conocida, y en el circuito de entrada hemos anulado nuestro generador independiente. Entonces ahí, con esas condiciones, podemos determinar las impedancias, la impedancia de salida. Y para no perder exactamente el mismo modelo, y soy reiterativo en el modelo, ¿no ven? Las ecuaciones que estamos planteando corresponden a nuestro circuito. Por eso hemos vuelto a copiar este modelo. Y estamos planteando las mismas ecuaciones, ya que les tenemos que unilateralizar. Y esos temas, estos lo estamos haciendo por tercera vez. Los unilateralizamos de igual manera. ¿No ve? La transferencia directa solo por el amplificador básico, no por las redes de alimentación. La transferencia inversa solo por las redes de alimentación, no por el amplificador básico. Que son estas dos condiciones anotadas. Estas dos condiciones anotadas tienen que modificarme estos dos términos de cada ecuación, ¿no ve? Eso me va a modificar. Eso seguramente debe estar en la siguiente filmina. Nos copiamos el circuito del que estamos haciendo, listo. Estas son las ecuaciones unilateralizadas. Entonces, aquí solamente está la transferencia inversa y aquí solamente está la transferencia directa. Entonces, aquí nosotros, ¿qué estamos calculando? Lo que tenemos que despejar es B sobre I o I sobre B, ¿no ve? Entonces, en cualquiera de estas ecuaciones, el que no me está rimando es esta I sub I. Entonces, acá nos convendría despejar de esta ecuación, el I sub I, y reemplazarlo en esta ecuación y ya vamos a tener I en función de B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí está, de la primera ecuación estamos despejando el I sub I, reemplazamos en nuestra segunda ecuación, procesamos en la segunda ecuación y ahora ya está este I, ¿no? Ese I en función de B. Y lo hemos sacado el factor común de B. Ahora yo hago el cociente. Pues. Z0F es 1I sobre B. Ya está. Si ya tengo la admitancia, cuando haga la inversa va a ser la impedancia de salida. No hay problema. Ahora, esto va a ser igual a que H0 menos HR, HF sobre HI. Me voy fijando y digo, oye, pues nada más sencillo, te voy a sacar el factor común igual que antes. En el otro era el HI que sacaba el factor común, aquí es el HO. Listo, saqué el HO. Yo miro detenidamente esto. ¿Te fijas? ¿Esto qué era? La ganancia de tensión. ¿Esto qué era? La ecuación de las redes de alimentación. Ahí está. Entonces, aquí estamos diciendo, mira, voy a tener mi admitancia de salida igual a H0 sobre 1 más A sub B por B sub B. ¿A ver? Ok. Entonces, debo tener una impedancia de salida lo más baja posible, pero la impedancia de salida es la inversa de esto. Entonces, justo está disminuyendo en el mismo valor en que decrementó la ecuación de transferencia. Mi otra hipótesis está levantada. Entonces, aquel cuadrito que hicimos para todos los modelos, ahora sí se pone en moda. O sea, está de moda ese cuadro. Que ya estamos haciendo el proceso de la ecuación. ¿No ve? Entonces, esta es la admitancia de salida, ahora está como impedancia. Dividido 1 más A sub B por B sub B. Entonces, estamos diciendo la admitancia, la impedancia de salida del amplificador básico es menor, ¿no ve?, que la del circuito sin realimentación. Y es menor en el mismo factor en la que disminuye la transferencia del amplificador realimentado. ¡Qué bien! Esto es lo que tengo que hacer. Ahora, para hacer eso,
¿no ve? Para hacer eso, nosotros te hemos dado 8 pasos. 8 pasos para para resolver cualquier amplificador. Esos 8 pasos estaban primero referenciados a un esquema general, ¿no ve? O sea, aquí te dice método de análisis de un amplificador realimentado. Nosotros lo hemos querido poner de análisis para no decir que es el mismo método de síntesis también. Es el mismo. Entonces, ¿qué estamos partiendo? De nuestro método general de realimentación, donde no sabemos cómo estamos tomando la muestra y cómo la estamos comparando. ¿No ve? Es el método general. Y para este método general, ya sabemos cómo se ha deducido la ecuación A sub F, y también ya sabemos cómo se han deducido las ecuaciones Z y F y el Z0F. Eso ya sabemos. ¿No ven? Entonces, te estamos repitiendo, es importante reconocer la topología. Todo radica en reconocer esta topología. ¿Cómo estoy tomando la muestra y cómo la estoy comparando? Y eso, con toda seguridad, está en base a mi amplificador básico. Me dice, ¿sabes qué? Mi amplificador básico es de tensión. Ah, ya, si es de tensión tiene que tener una impedancia de salida lo más próximo a 0 y una impedancia de entrada lo más próximo a infinito. Seguro que no has logrado eso, sí, no hemos podido lograr. Entonces aquí tienes que tomar muestra en paralelo y tu comparación tiene que ser en serie. La topología. Es un amplificador de corriente. Ah, acá, si este es un amplificador de corriente, te está diciendo la impedancia de salida tiene que tender a infinito, la impedancia de entrada tiene que tender a 0. Entonces, para eso te dice, voy a tomar muestra en serie y voy a comparar en paralelo. Pues nada más sencillo, ¿cómo ya vas a tomar tus decisiones? Y después, para el cálculo, vas a separarlos, es lo que te dice. ¿No ves? La topología de entrada, comparación, el amplificador básico, red de realimentación, generador de excitación, se conectan en bucle o malla, serie o nodo paralelo. Al utilizar la comparación de bucle o serie, se utiliza generadores de Thevenin y para la comparación de nodo o paralelo, generadores de nodo. ¿No es lo que hemos hecho? ¿No ve? Entonces, la topología nos está imponiendo esa condición. Acá te lo estás repasando simplemente lo que habíamos hecho para nuestro amplificador y nosotros ahí hemos empezado a respetar de cómo nosotros utilizamos los circuitos equivalentes. Entonces aquí te lo estoy volviendo a plantear esas reglitas. 1. Cuando identifiques la topología, ¿no ve? Para que quede identificada la topología, la señal de realimentación XF, extensión o corriente. Ahora, aquí te hacemos la repasadita de que para decir el XF si es tensión o corriente depende de cómo se toma la muestra. Porque después el XF tú lo vas a aplicar en serie o en paralelo. Ah, pero la forma de tomar la muestra es la que me va a decidir. XF aplicada en serie o en paralelo con la excitación. Claro. Depende de lo que voy a hacer, ¿no ve? ¿Quiero aumentar la impedancia de entrada o quiero disminuir la impedancia de entrada? Eso es eso. Paralelo o serie. Ok. La muestra XR, extensión o corriente. Ah, depende de lo que quiera hacer. ¿Quiero aumentar o disminuir la impedancia de salida? X0 tomado en nodo o de malla. Entonces, esto te identifica la topología. Y cuando identificas la topología te permite decidir cómo voy a conectar esto y cómo voy a conectar el circuito de comparación. Ya sea para analizar un circuito o para diseñar, lo primero que tienes que hacer es identificar la topología. Si es para analizar, el circuito ya está dibujado. O sea, ahí me tienes que decir, oye, de este dibujo que veo aquí están tomando la muestra en paralelo. Están comparando en serie o al revés, ¿no ve? Pues la topología es importante para nosotros. ¿Sabes? Reconocer eso. Y para reconocer eso que era un análisis, pero de locura, no, redes. Redes. Ok. El paso 1, nada difícil. Paso 2. Una vez que has identificado eso,
¿no ve? Que es identificado cómo estás tomando muestra y cómo estás comparando. Separas, que es lo que hemos hecho, separar el amplificador básico. ¿Cómo lo separas? Incluyendo al amplificador básico la impedancia de entrada de las redes de alimentación y la impedancia de salida de las redes de alimentación, conectándoselo en base a la topología reconocida en su circuito de entrada y su circuito de salida. Con eso calculas el valor de A. ¿No ve? Y aquí entre paréntesis está haciendo. Calculas el valor de A con RS, ZIA, ZIB, Z0A, Z0B y RL incluidos. Y luego calculas tus redes de alimentación, el B, que tiene que, solo el HRB, ya es independiente de RL y RS, porque nosotros, estas redes de alimentación solo va a quedar con el HRB, por lo tanto lo vas a abrir ahí. Y si ya tengo yo el cálculo de A y tengo el cálculo de B, reemplazo en mi ecuación general de la realimentación. Para dibujar tus circuitos y hacer esos cálculos, dibujar el circuito del amplificador básico sin realimentación, tomando en cuenta. Así lo vas a hacer. Para hallar el circuito de entrada, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo que hallar este circuito de entrada, tengo que pensar la salida. ¿Cómo estoy tomando la muestra a la salida? Si estoy tomando en paralelo, te dice, hacer B0 igual a 0. Para el muestreo de tensión, cortocircuitar la salida. Entonces eso es, para hallar el circuito de entrada tienes que hacer eso, cuando la toma de muestra está en paralelo. O hacer I0 igual a 0, o abrir el circuito cuando la toma de muestra es en serie. Entonces de esa manera tú vas a calcular este circuito de entrada. O cortocircuitas la salida si estás tomando muestra en paralelo, o abres el circuito de salida si estás tomando muestra de corriente. Inciso B. Para el circuito de salida. Esto era para el circuito de entrada. Ahora, para el circuito de salida, para el circuito, tienes que averiguar cómo está este. En la topología lo hemos reconocido. Entonces, hacer B sub I igual a 0. Tu B sub I está aquí, ¿no ve? Esto te tienes que acordar. B sub I igual a 0. Para comparación en paralelo. Cuando lo pongo en paralelo, aquí, esta comparación, lo tengo que cortocircuitar la entrada. Cortocircuitar la entrada. Hacer I sub I igual a 0 para la comparación en serie. Abrir el circuito de entrada. Esto asegura que la realimentación se reduce a 0 sin alterar la carga del amplificador básico. B. Emplear un generador de Thevenin si XF es tensión y Norton si XF es corriente. 5. Nosotros en vez de recordar si es Norton o es Thevenin, aplicas como estamos acostumbrados. Circuito de entrada en Thevenin, circuito de salida en Norton. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos los parámetros H, y eso te lo hemos demostrado hace un rato. Ok. Reemplazar cada uno de los dispositivos por el modelo apropiado a parámetros Z, Y o cualquier otro. Nosotros vamos a hacer a los parámetros H o al de Giacoletto, que son los dos modelos que sabemos manejar. No, en comillas lo voy a poner ahora. Dominamos esos modelos. ¿No ve? Seguro. Entonces, calculo las redes de alimentación XF con este cociente. Para eso hemos aplicando los pasos 2, 3 y 4. El 2 era el reconocimiento de la topología, el 3 era lo que tenía que ser en el circuito de entrada, circuito de salida, y el 4 es emplear el generador de Thevenin o el de Norton. Nosotros los generadores que conocemos. Thevenin a la entrada, Norton a la salida. Calculas y evalúas el valor de B. Como hemos calculado el valor de A con estos procedimientos, por separado, reemplazamos en las ecuaciones generales.
en A sub F, que va a ser A sobre 1 más A por B. El Z y F, y ahí tienes que acordarte, que es amplificador de tensión. Entonces la impedancia de entrada tiene que ser la más alta posible. Entonces el Z y F se tiene que multiplicar por el mismo factor que se está dividiendo en la F. El Z0F tiene que ser lo más baja posible. Entonces tengo que dividir por el mismo factor que está disminuyendo la... Nada más sencillo que eso. Y con esto calculado. Fin nuestro capítulo 5. Tienes 3 amplificadores para que tú practiques. En todos ellos tienes que separar los circuitos para calcular por separado en la ecuación del amplificador básico. El amplificador básico con inclusión de la impedancia interna del transductor de entrada, impedancia interna de entrada de las redes de alimentación y la del amplificador básico. Circuito de salida, incluyendo la admitancia de salida del amplificador básico, la admitancia de salida de las redes de alimentación y la resistencia del transductor de salida. Con eso calculas A. Luego, las redes de alimentación queda simplemente en la transferencia inversa. Con eso calculo B y reemplazo mis ecuaciones o deduzco de la misma manera como hemos deducido aplicando los parámetros H unilateralizando. Listo. Está resuelto nuestro problema. Ok. Por suerte hemos logrado dar hoy día clase. Yo estaba preocupado porque dije, de repente vamos a tener... Pero bueno, hemos terminado, así que esta tarde ustedes tienen laboratorio.